Pero tengo una regresión, ¿no es cierto? Pero hay un detalle interesante acá, ¿sí? Para poder analizar tanto datos de series de tiempo y corte transversal, en nuestro caso son datos de corte transversal, yo tengo que, o necesito en realidad un control de tiempo o un control de observaciones. Una variable que me diga, ¿no es cierto? Aquí está la observación 1 y acá tienes la observación número n, digamos. En mi caso, n vale 526, ¿ya? Busco acá, ¿no es cierto? Busco y no tengo una variable que controle las observaciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿No es verdad? Tengo que crear una variable que me controle esas observaciones, ¿sí? Entonces, justamente acá se encuentra, ¿sí? Lo voy a hacer con el comando gen_n, ¿listo? Generate, ¿no es cierto? Este es el comando. ¿Cómo se va a llamar esa variable que me controla las observaciones? N, ¿sí? ¿Qué le voy a asignar a n? ¿No es cierto? Una secuencia de números ordenados, ¿no es cierto? Y va a empezar a contar desde el 1 hasta n. Y ese comando es barra baja n. ¿Listo? Corro esto de acá. Ahí está, miren. Ya lo he generado, ¿sí? Este es un comando propio de start. ¿Listo? Entonces, verificamos acá. Nos vamos al final. Miren, ahí está n. ¿No es cierto? ¿Qué está haciendo n? Está controlando 1, 2, 3, 4 hasta la última observación. Miren, 526. ¿Ya? Vámonos acá. Una vez generada esa variable, a esta yo le tengo que decir, esta variable es la que va a controlar a las observaciones, de 1 hasta n. Y eso lo voy a hacer con el comando tsset. Es un comando de series de tiempo, sin embargo nos va a servir para acá. Es time series set, ¿no es cierto? Establecer la serie de tiempo. En nuestro caso, las observaciones, ¿no es verdad? ¿Y quién tiene ese conteo? Es n, que lo acabamos de generar, ¿ya? Ahí está, ¿listo? Tengo de 1 a 526. La secuencia es de 1 en 1, ¿listo? Muy bien. Ahora yo puedo hacer, ¿no es cierto?, mi prueba de Darwin-Watson. Nuevamente voy a poner mi modelito. Ahí está. ¿Cuál era el comando para hacer la prueba de Darwin-Watson? Start de Watson, ¿no es cierto? Este es mi comando para hacer la prueba de Darwin-Watson. ¿Qué decimos acá? ¿Hay o no hay autocorrelación? Esto es lo que nos ha salido. 1.82. ¿Por qué? Cuando es cercano a 2, no hay problemas de autocorrelación, ¿no es cierto? Pero hay que verificarnos, ¿no es verdad? Eso es importante. ¿Ya? Ahí está, ¿no es cierto? Esto es lo que les decía. Acá yo tengo un 2, ¿no es cierto? Lo ideal es que esté acá, que sea un 2. Pero existe un intervalo de aceptación, ¿no es verdad? Donde yo no debo rechazar mi hipótesis nula. ¿Qué dice la nula? No hay autocorrelación positiva. La hipótesis nula prima dice que no hay autocorrelación negativa, ¿no es cierto? Acá tenemos la prima, ¿no es cierto? Cuando es negativa está más cerca al 4. Cuando es autocorrelación positiva está más cerca al 0. ¿Sí? ¿Qué me va a permitir definir si hay o no hay autocorrelación? Los límites, ¿no es cierto? Entonces esto ya lo habíamos visto, ¿no? A ver, lo vamos a verificar con las tablitas, ¿ya? En nuestra tabla teníamos hasta 100 nada más, ¿no? ¿Recuerdan? Creo que solo había la tabla de Darwin-Watson hasta 100. En estas diapositivas, a ver, ¿hasta cuánto tenemos? Vamos a ver. Ahí está. Acá. ¿Hasta 70 teníamos aquí? Ya, entonces hasta 70 lo haremos para poder trabajar también. Poder mostrarles un poquito esto. ¿Cómo hago para que mi regresión solamente tome 70 observaciones? A ver, vamos. Un punto está en juego. Ya, está bien, muy bien, pero ¿cómo lo hago en Stack? El número de observaciones. Ya, ¿me dicta? ¿Quién me va a dictar? ¿Quién se anima a escribirlo en la pizarra?
Solamente quiero hacer mi estimación hasta la observación 70. ¿Cómo sería el código? Ya, ahora sí. Ahí está. ¿Por qué debería añadir acá? Voy a hacer esta misma regresión, pero solamente quiero 70 observaciones. Igual a 70 para generar un n. No, n ya existe. Ya, sí, Ya existe n del 1 al 526. ¿Qué tendría que hacer acá? Esto de acá. Este if, ¿a quién nos representa? Es un sí condicional, les decía, ¿no es cierto? Tiene una salida doble. Si cumple esa condición, que haga, ¿no es cierto? Que haga la instrucción que nosotros vayamos a generar. La instrucción en realidad va a ser esta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a decir? Bien, voy a hacer esta regresión si n, ¿qué tiene que pasar con n? Tiene que ser menor 71. si es estricto, menor a 71, ¿no es cierto? Si es estrictamente, ahora puedo decir lo siguiente también, ¿no? Puede ser menor o igual a 70, ¿no es verdad? Esto es lo que yo tengo que hacer, ¿sí? A ver, veamos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Interpretación. Voy a realizar esta regresión si, este es un sí condicional, como en Excel, ¿no es cierto? Lo mismo que Excel. Si n es menor o igual a 70, ¿listo? Pues veamos. Ahí está, miren. ¿Cuántas observaciones he tomado acá? 70. Solamente 70, ¿no es cierto? Muy bien. Son significativas, perfecto. Miren que los rendimientos han cambiado, si solamente tomo en cuenta 70 observaciones. Miren, acá tengo un rendimiento de 0,95, ¿no? Es decir, cada año de educación, ese año de educación me va a aportar en 0,95, ¿no es cierto? ¿A dónde? A mi salario. ¿No es cierto? Miren, tomando en cuenta las 526, ¿cuánto era? 0,64, era mucho más bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de 70 sería para decir, de hecho disminuiría, ¿no es cierto? Sí, de nuevo. Podría decir que el poder de observaciones. ¿No es cierto? Ya tengo mi regresión, es esta de acá. Le haremos una prueba de Darwin-Watson, ¿no? Control D. Miren, tengo 1.73. 73, 91, 53. Ahora, yo le pregunto, a ver, a nuestro compañero que está ahí atrás. ¿Cuál es su nombre? Diego. Diego, ¿cuánto valdrá acá nuestro K' en nuestro modelo? ¿Cuánto vale? ¿Se nota, no es cierto? No se nota. Sí, Esa K', ¿qué significa? Aquí es estar, ¿no? K', ¿qué significa? Número de variables explicativas. ¿Cuántas explicativas tienes aquí, Diego? Dos variables explicativas. ¿Cuánto vale n? No son variables totales. N es número de observaciones, ¿no es cierto? No se van a olvidar de eso. ¿Ya? Entonces, en base a esta tabla, ¿no es cierto?, que me pide número de observaciones y K', que es el número de variables independientes, ¿qué tengo que hacer? Tengo que contrastar, ¿no es cierto? ¿Qué hago? ¿No es cierto? Busco K igual a 2. ¿Listo? Ya sé en qué columna estoy, ¿no es cierto? Y me voy acá. ¿Cuáles son esos números esos números o valores críticos? Este, ¿no es cierto? La segunda columna. Ahí está. ¿Sí? K igual a 2, bajamos. 1.554. Vuelvo acá. Ya sé esos valores. ¿Hay o no hay autocorrelación? No hay. No hay.
está por encima del límite superior, ¿no es cierto? Ahora, la tarea que les había dado en la anterior clase era al revés, ¿no es cierto? ¿Qué tenía que hacer acá? Acá, ¿no es cierto? Yo no tenía que reemplazar aquí, porque ya sabía que era mayor que 2, era 2.3, ¿no es verdad? ¿Dónde yo tenía que evaluar? El lado derecho, la zona de indecisión derecha y la zona de rechazo derecha, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? Simplemente, ¿qué hago? 4, ¿no es cierto? 4 menos límite superior, 4 menos límite inferior. Y listo, como ya sabía esos valores, había que ver si el 2.4 estaba acá dentro o acá. Pero veamos a ver, ese es un test. Veamos qué dice otro test más riguroso, ¿no? Es el test de Bruce-Godfrey, como les decía. Y una tareita para el día martes, ¿sí? Quiero que me lo hagan una guía del test de Bruce-Godfrey en función a esto que vamos a trabajar, ¿ya? Ahorita vamos a hacer en Stata, lo tengo. Ustedes quiero que me lo hagan una guía bonita en Word, ¿no es cierto? Primero hay que hacer esto, supongo. Luego hay que hacer esto. Bruce-Godfrey, ustedes háganlo. Por si acaso yo me sé los desarrollos que hay en internet. Yo quiero que lo hagan ustedes, que lo compongan ustedes, ¿no? Eso es lo que quiero. ¿Ya? Es el test de Bruce-Godfrey. ¿Listo? Aquí lo vamos a anotar. Esto les voy a pasar por si acaso. Bruce. ¿Y con quién lo confunden siempre? Les decía. Bruce Pega, ¿no es cierto? Siempre, ese es un clásico, ¿no? Pero ni se ha hecho bien así. No, pero he puesto Bruce, me decía. Eso era un chiste de matar, ¿no? He puesto un puntito, por lo menos he puesto Bruce, me decía. Negativo, no hay eso. ¿Ya? Bruce-Godfrey, entonces, es el test de autocorrelación. ¿Ya? Entonces, esto empezaría en realidad desde acá, ¿no? Acá lo vamos a evaluar, ¿ya? Lo vamos a evaluar en base a todas las observaciones. Ya después vamos a separar los 70 también. Miren, si yo quisiera hacer una prueba, son dos señores, por ejemplo, ¿sí? Bruce y Godfrey, ¿no? ¿Qué nos dice acá? La prueba directa de Bruce-Godfrey es la siguiente, miren. Primero corro mi modelo, ¿sí? Y tan facilito como esto, y no se olviden, para hacer pruebas de autocorrelación, sí o sí Stata tiene que saber quién está controlando el tiempo. Si no hacen eso, ¿qué es lo que va a producir? Problemas, ¿sí? No va a correr el test de Durbin-Watson, porque Stata no va a saber dónde empezar, cómo medir la autocorrelación de primer orden, de segundo, pero en cambio, si ustedes generan su contador, no va a haber ningún problema, ¿ya? Entonces, la prueba rápida, con el comando propio de Stata, es start b Godfrey, ¿listo? Solamente es esto, prueba directa, ¿sí? Ahí está. Conclusión, ¿cuál es? Miren, ahí está mi modelo con todas las observaciones. Esta es la prueba de Bruce-Godfrey. Nos dice que tiene un chi cuadrado de 4.202. ¿Cuántos grados de libertad? Solo un grado de libertad, porque va a medir la autocorrelación de primer orden, ¿sí? Ahorita vamos a ver en el paso a paso a qué se refiere el primer orden, ¿ya? ¿De cuánto es? Nos está diciendo de 0.04. Para que no exista autocorrelación, ¿qué nos decía la teoría? Creo que tiene que ser mayor a 0.5. Exactamente. Tiene que ser mayor a 0.05. Aquí está, miren, en su teoría está. Nos dice, se determina una estadística igual a n por r cuadrado. Tal cual, como en heteroscedasticidad lo hacíamos, idéntico. ¿Ya? ¿Y qué nos dice? Si el estadístico es mayor que el chi cuadrado de P, con los P grados de libertad tomados, no hay autocorrelación. Hipótesis nula, no hay autocorrelación. Hipótesis alterna, sí hay autocorrelación.
¿no es cierto? ¿Cómo yo acepto la hipótesis nula? Si la probabilidad es mayor a 0.05. Yo en ese caso voy a aceptar la hipótesis nula. Fácil. ¿Ya? Si es mayor, acepto mi hipótesis nula de que no hay autocorrelación. Vuelvo aquí a mis resultados. ¿Qué decimos? ¿Hay o no hay? Sí, Hay sí. autocorrelación. Sí. Por poquito, ¿no? Tenemos problemas de autocorrelación. ¿Sí? Y esa autocorrelación es del primer orden. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es mi tarea? ¿Sí? La tarea es la siguiente. ¿Ya? Su tarea empieza desde acá. Prueba de autocorrelación. Paso a paso. ¿Listo? ¿Ustedes qué me lo tienen que hacer? Elaborar una guía, ¿no? Tarea. Elaborar una guía para desarrollar esta prueba. ¿Listo? Muy bien. Volvemos entonces. Ya lo hemos hecho de forma directa. Ahora yo necesito hacerlo paso a paso. ¿Ya? ¿Qué hacemos acá? Primero, la regresión. La original. ¿Qué hago con este comando? Con el 17. ¿Qué es lo que genera? Los residuos. Los residuos. Sí, está muy bien. Luego, ¿qué estaré haciendo? Esto es nuevo. ¿Sí? Voy a generar una variable. Esa variable se va a llamar UHAT lag1. ¿Qué será lag? A los gamers, a ver, ¿qué es lag? Siempre se quejan de lag. ¿Qué lag? Están jugando Mobile Legends y palo, he visto eso. Lag es rezago, ¿no es cierto? Es cuando la transmisión de información, ¿no es cierto?, es lenta o no se transmite en una frecuencia ya establecida. ¿Qué nosotros tenemos? Lag, es un rezago, ¿sí? Pues existe una frecuencia. ¿Qué es una frecuencia? Número de ciclos por un determinado tiempo, ¿no? Entonces, importante, ¿ya? Acá nosotros vamos a llamar lags cuando rezaguemos periodos, ¿sí? Un lag va a ser cuando yo rezague un periodo, es decir, la información del 2010 la voy a transmitir ¿a dónde? O la voy a recibir ¿cuándo? El 2011. La información del 2011 la voy a recibir recién el 2012 y así. Se va a rezagar un periodo. Puede ser un lag de segundo orden, es decir, puedo rezagar dos periodos. La información del 2010 recién la estaría recibiendo ¿cuándo? El 12, ¿no es cierto? A eso se refiere el lag acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a generar los residuos, pero rezagando un periodo, ¿sí? Y variable se va a llamar UHAT lag1, ¿no es cierto? ¿Qué le voy a asignar a esa variable? Justamente el primer rezago de mis residuos. ¿Qué significa eso? Este L me va a ayudar justamente a eso, a rezagar un periodo a mis residuos. Es decir, voy a tener esto, ¿no? Yo tengo acá UHAT, ¿sí? Este es UHAT y este es UHAT T-1. Acá yo tenía un 2, ¿no es cierto? Rezagando un periodo, acá ya no va a haber información. Cuidado, algunos dicen, no, aquí deberíamos colocar un 0 negativo. Aquí no hay nada, nada. El vacío, ¿se acuerdan? En conjuntos, ¿no es cierto? Esto es lo que hay, un vacío ahí. ¿Ya? Este 2, ¿a dónde va a pasar? Al siguiente periodo. Si acá yo tenía un UHAT, un 3 acá, este va a pasar, ¿no? ¿Qué pasaría si fuera de orden 2? ¿Sí? Este 2, ¿a dónde va a pasar? Aquí no va a haber nada tampoco, esto es vacío, ¿sí? Porque son así, ¿no es cierto? Y aquí recién estaría el 2. ¿Ya? A eso me refiero, los rezagos. Y de hecho vamos a hablar de puros rezagos más adelante. ¿Listo? Entonces, con este comando, esta es la sintaxis para generar, ¿no es cierto?, el primer rezago de los residuos. ¿Ya? Cosemos esto de acá, ¿y esto qué significará? El 19, ¿qué significa el 19? Segundo rezago, ¿no es cierto? Voy a rezagar dos periodos a mis residuos. ¿Ya? Veamos
¿qué cosa sin ninguna sola? ¿Y por qué pasa? ¿Por qué 2? Por el segundo rezago. 12. No, No, es L2. L2. El primero es L y el otro es L2. Pero lo veremos, hay que verificarlo siempre, ¿no? Es importante para poder entender. Muy importante. Es que hay que quitar así que los podemos ver desde acá, ya se ve. Ahí está, miren. Séntense acá, ¿ven? Aquí, donde está marcado. ¿Qué tenemos? Nos vamos arriba para poder notar. Ahí está, miren. Este menos 0,73, rezagado un periodo, pasa acá, ¿no es cierto? Rezagado 2 periodos, pasa acá. Puedes rezagar 2, 3, 4, 5 veces, lo que sea necesario. Pero ojo, cuando yo ya les pide esto paso a paso, ¿n cuánto valía originalmente? Tomando en cuenta todo, 526. Ahora el análisis ya no se puede hacer con 526, ¿por qué? Porque aquí ya no tengo información. Entonces, ¿con cuántos va a tomar esta tabla? A partir del 3, es decir, con 524, ¿no? Eso cuando lo hagan paso a paso tienen que considerarlo, porque miren, esta tabla no va a ser matrices así adivinando qué es lo que hay acá, ¿no es cierto? Yo tengo que decirle necesariamente la multiplicación o producto de matrices que vayas a realizar, que sea a partir de donde n, ¿cuánto ya va a valer? Va a ser n menos 2, ¿no es cierto? Eso la cuenta va a ser 524. No puedo colocar 524 de forma directa porque no voy a poder generalizar. Cuando haga operaciones más adelante en el sector va a ser complicado. N menos 2 ahora ya va a valer n, ¿no? Entonces eso tómenlo en cuenta. Volvemos acá. Hacemos un sigres, ¿no es cierto? Esto es lo mismo, eso es lo bueno de Stata, ¿no? Yo puedo hacer un display, el comando entero es display, ¿no es cierto? Pero resumido, ¿cuál es? Es di, nada más. Puedo colocar sigres, pero también puedo colocar d, ¿no es cierto? Ahora, el método de Bruce-Guthrie se basa, ¿no es cierto?, en hacer una regresión de los residuos contra las variables explicativas y contra los rezagos, ¿sí?, que se han generado, ¿no es cierto? En este caso tenemos 2 rezagos, ¿sí? Y vamos a contrastar, ¿sí? ¿Listo? Entonces, esto, mayor referencia, acá, ¿no es cierto? Residuos en función a variables, ¿qué nos dicen? Variables independientes, ¿no es cierto? Y en función a quién también dice, a sus rezagos, a su pasado de los residuos. Anótense esto de la diapositiva 50, mu en la ecuación, mu es, ¿quién es? Es u, ¿no es cierto? Son los residuos. Porque este símbolo es mu, por si acaso. Es de residuo, No lo corregí, sí, son los residuos. Pero este símbolo está mal, es mu, ¿no es cierto? En la traducción que dice es que en esos tiempos, estoy hablando de 2 años de existir diapositiva, ¿no es cierto? Y esa diapositiva no es mía, por si acaso, es la diapositiva de un señor de por ahí, de los Estados Unidos, no sé, pero estaba en inglés. Me ha parecido muy buena para explicar esta parte, ¿no? ¿Ya? Más referencias al libro, ¿no es cierto? El capítulo 7, si no me equivoco, o 8, ¿ya? Muy bien, miren, se explica en función a variables explicativas y en función a quién también nos dice, en función a los pasados de los residuos, ¿no es cierto? Aquí tengo los residuos y se explica también a través de quién, a través de su propio pasado. No solo un periodo, sino 2 periodos. Y puedo evaluar más periodos, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta eso, es esto lo que tengo acá, miren. Residuos, variables explicativas y el pasado de las variables explicativas. Ahora, otra tarea que tienen para la siguiente semana, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un modelo estático y un modelo dinámico? ¿Sí? En econometría. Es posible pregunta de examen con ejemplos, todo lo tiempo.
¿Cuál es la diferencia entre modelos econométricos estáticos y dinámicos? ¿Ya? Porque ya nos estamos metiendo con el tiempo, ya les había dicho, ¿no? El tiempo es el que más problemas genera, ¿no? Diferencia entre modelos estáticos y dinámicos. ¿Ya? Listo, cosemos esto. Ahí está, miren. Como estamos hablando del señor Bruch, ya desarrollado la prueba de heteroselasticidad, al buen estilo de Bruch, ¿no es cierto? ¿Qué le interesa al señor Bruch de acá? Sus series cuadrados, tamaño de la observación, ¿no es cierto? A ver, veamos. Luego, ¿no es cierto? Acá tengo otra regresión también. Básicamente es la misma, pero ¿cuál es la diferencia entre la primera y segunda? Base de comandos y regresión. Solo el tiempo solo toma de un tiempo. El rezago de un El tiempo. rezago de los residuos solamente es de un periodo. Un periodo. ¿Cierto? ¿Ya? Ahí está, miren. Ahí está. Este es solamente con 1 y este es con 2. Vamos a trabajar con el último. ¿Ya? ¿Qué necesito sacar de ese último? Su R cuadrado. A ver, veremos cómo es su R cuadrado. Ahí está, 0.0071, un pequeñito. Aquí lo has redondeado, ¿no? 0.008. ¿Ya? ¿Qué más necesito que me muestre? ¿No? El valor de chi cuadrado, ¿sí? Que va a ser justamente nuestro estimador LN. ¿Ya? Lo voy a almacenar en un escalar, el tamaño de las observaciones y el L cuadrado, ¿no? Quiero ver a ese L, ¿cómo lo hacemos? Con el comando display, ¿no? Pero antes de eso, miren, yo necesito calcular la probabilidad, ¿no es cierto? En función a quién? A una tabla de chi cuadrado, no es la inversa de la chi cuadrado, pero es así, miren. La inversa de un intervalo de confianza del 95%, ¿cuál sería su inversa? El 5%. 5%, ¿no es cierto? Pueden calcular con algo, ¿sí? Pueden hacer el cálculo con la inversa, pero en este caso no es la inversa, no es la tabla de chi cuadrada de 2 colas, ¿no es cierto? Entonces, con este comando calculamos, ¿listo? Ahí está, miren. Aquí ya tengo ya la probabilidad porque está evaluada con cuántos rezagos. Y ojo, los grados de libertad acá no son todos los términos de la ecuación auxiliar, es decir, no son todos estos términos, porque acá ¿cuántos grados de libertad habría? 3, ¿no es cierto? Acá solo se toma en cuenta el orden, ¿sí? Esto va a definir el orden. En este momento vamos a verificar si existe autocorrelación de orden 1, ¿ya? En base al estadístico Ln, que se ha calculado previamente por el producto de n por l cuadrado. ¿Ya? El orden entonces sería, no sería acá. Sí, ya no sería acá. En este caso sería 1, que va a ser el número de rezagos que se está tomando en cuenta para evaluar el orden de autocorrelación que se está analizando. ¿Ya? Mostramos esa probabilidad. Ahí está. Y nos sale 0.0404, ¿no? Autocorrelación de primer orden. ¿Ya? Comprobaremos, ¿no? Tal vez los escuchamos. Ahí está, ¿no? Son los mismos valores, como pueden observar. 0.04, autocorrelación de primer orden es lo que se está verificando y es la misma que hemos trabajado casi, ¿no? ¿Eh? Vamos, verifiquen autocorrelación de orden 2 y orden 3. Y nos vamos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Necesitan el código. Les pasaré. ¿Con la misma base de datos? Sí, con Sí, a la misma base de datos. Practico.